Es una presentación sobre desigualdad y pobreza en México a partir de una versión más realista de los ingresos de los hogares. Esto da seguimiento a un artículo que Alfredo Woods y yo publicamos recientemente en este país, en donde pues tratamos de superar las limitaciones que tienen las fuentes tradicionales, como ya se mencionaba hace un momento, de ingresos y ver qué pasa si subsanamos esas limitaciones. ¿Cuál es la visión que nos queda de la pobreza? ¿Cuál es la visión que nos queda de la distribución del ingreso? Es un trabajo del área de investigación del INEGI. Nosotros estamos en el Instituto de Estadística Oficial de México, pero esta información que presento no es estadística oficial. ¿Okay? Es un trabajo en proceso que queremos pues ventilar, discutir con ustedes y ojalá en algún momento se pueda transformar en algo más cercano a estadística oficial. Ok, pues ya se ha discutido bastante, no quiero abundar mucho sobre el tema de por qué entrar a hablar sobre desigualdad, pero un primer punto es que hay muchas desigualdades. La desigualdad de ingreso es una de las dimensiones de la desigualdad, pero es una muy importante y entonces creo que vale la pena que sigamos trabajando en ella, en el proceso de desarrollo. Hay ganadores y perdedores por diversas causas. Y es importante que podamos seguir el pulso de quienes se están quedando rezagados y de qué tamaño es el grupo de los ganadores también. Y bueno, pues la desigualdad implica distancias sociales y las distancias sociales tienen un impacto en la cohesión de la sociedad y la baja cohesión social tiene una serie de consecuencias indeseables que están bastante a la vista en México y en otras partes del mundo. Y bueno, pues citar a Wilkinson y Piquet en términos de que las sociedades más sanas, más felices y funcionales son aquellas en las que la desigualdad es menos aguda, y también citar a Atkinson en términos de que demasiada desigualdad puede incluso frenar el crecimiento económico. Entonces es de interés incluso para los ganadores en el proceso de desarrollo que tengamos atención de qué está pasando con la desigualdad y que no dejemos que se desboque. Entonces, pues para ver qué está pasando, usualmente recurrimos a las estadísticas. En este caso, en México tenemos la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, que es un referente. Para la materia, aquí tienen la evolución de 2008 a 2014. Ahorita les voy a decir por qué elegí esos años. En materia de desigualdad con el Gini y con la relación entre cuántas veces cabe el decil 1 en el decil 10 de la distribución del ingreso. Y bueno, pues vemos que en 2008, antes de la recesión, estábamos como en 22 veces. En el decil 10 tenía un ingreso igual a cerca de 22 veces el decil 1, y en 2014 la relación era como de 18 veces. Esto me lo brinco. Ahora, ya se mencionaron por parte de Miguel Ángel hace un momento algunas de las limitaciones que tienen las encuestas de ingresos de los hogares para reflejar adecuadamente la distribución del ingreso. Entonces, yo las divido en dos, creo que ayuda bastante, ¿no? Una es lo que toca al subreporte. Entonces, cuando uno va con el operativo de la encuesta a preguntarle a un hogar cualquiera cuáles son sus fuentes de ingreso y cuánto ingresa por cada una de ellas, es bastante probable que le digan a uno algo distinto de lo que realmente es, y frecuentemente que le digan a uno algo por debajo de lo que realmente es. Y esa subdeclaración, ¿verdad?, ese subreporte hace una diferencia con lo que es el verdadero ingreso de las personas. Entonces, yo tengo un marco muestral a partir del censo de población, dentro del cual elijo una muestra de manera probabilística, con una muestra estratificada, y elijo los hogares a los cuales voy a ir a visitar y los visito, y cada uno de ellos me va a decir cuánto ingreso recibió
durante el periodo de referencia. Es probable que muchos de ellos me digan un valor distinto al real, y hay que estar conscientes de esto. Pero otra parte de la historia es que algunos hogares ni siquiera están en la muestra. Los ultra ricos son tan pocos que la probabilidad de que sean seleccionados en una muestra probabilística es prácticamente cero. Y si por alguna fortuna del destino llegamos a incluir alguno de ellos en la muestra, la probabilidad de que abran la puerta para que contesten la encuesta también es muy cercana a cero. Entonces realmente los súper ricos no caen en esas encuestas, no han caído, no las hemos diseñado para captarlos. Y tenemos entonces algunas limitaciones con la fuente de información con la que luego medimos desigualdad y medimos pobreza. Esta es una gráfica de un trabajo de OCDE y Eurostat. Y ahí se ve la brecha, el tamaño de la brecha del ingreso que dan las cuentas nacionales respecto del que dan las encuestas en ingresos. Y se ve que, pues en general hay brechas en los países, ¿no? Ustedes pueden ver ahí el caso de Austria, de Canadá, de Italia, de Israel, en fin. Pero en general las brechas no son muy grandes. Uno de los países con brecha más grande, en la brecha más grande en el marco de OCDE, pues es el caso de México, donde pues la diferencia es de más de la mitad. Entonces, esto es tomado de una presentación de François Bourguignon, en la cual justamente se referencia que incluso en el marco de América Latina, el porcentaje que representa el ingreso total de los hogares de la encuesta de ingresos de México respecto del PIB es de los más bajos en la región, ¿no? Entonces nos estamos quedando cortos de la representación del ingreso total, cuando menos si usamos como referencia el ingreso de cuentas nacionales. Y bueno, pues hay que multiplicar el ingreso de los hogares más o menos por 2.4, 2.5 para que le lleguemos al ingreso de cuentas nacionales, un factor bastante grande. Y por ejemplo, esto es en pesos de 2014, en miles de pesos al trimestre, tú tenías, según la encuesta de ingresos hogares en promedio, en 2008 46,000 como promedio, según la encuesta, y según cuentas nacionales sería de 106,000. Entonces una diferencia bastante grande. En 2014 sería de 130,000 contra 40,000 pesos promedio por persona, por hogar. Y luego, entonces, ¿cómo podemos cerrar esta brecha? Entonces hay un enfoque que ha seguido, por ejemplo, CEPAL, basado en el método de Altimir, que básicamente supone que la diferencia es solo subreporte y que no hay truncamiento. Entonces, lo que hace es ver las diferencias entre las fuentes de ingresos de la encuesta y de cuentas nacionales, ver el factor por el cual hay que cuántas veces mayor es el de cuentas a cada uno de los de la encuesta, por ejemplo, remuneraciones al trabajo, por ejemplo, renta a la propiedad, o por ejemplo, ingresos por negocios, y aplica un factor para cada uno de ellos. Otro enfoque, por ejemplo, es el que siguen Campos, Chávez y Esquivel, que es el de ajuste a cuentas con un modelo enfocado en la parte más alta de la distribución. Ellos usan un modelo Pareto para ajustar el 9º y el 10º decil y hacer los que cuadren con información de cuentas nacionales, pero suponen que no hay subreporte en los deciles 1 a 8, que toda la diferencia está en los deciles 9 y 10. Y que entonces todo es truncamiento, ¿no? Y está el trabajo que hemos hecho Alfredo Butz y yo, donde hacemos ajuste a cuentas nacionales y al SAT. Más que ajuste, es una reconstrucción de la información de la distribución del ingreso, combinando ENIG, información de cuentas nacionales, información del sistema de administración tributaria, información de
de ingresos de los contribuyentes. Personas físicas, con un menú de modelos aplicado a lo largo de toda la distribución del ingreso, y entonces aquí permitimos que el modelo nos dé información acerca tanto de su reporte como de truncamiento. Ese modelo esencialmente es un criterio de máximo verosimilitud, que no me detengo mucho aquí, y la idea es elegir la forma funcional que maximice la verosimilitud sujeta a un par de restricciones. Una restricción es que el ingreso promedio de los hogares de la encuesta sea igual, el ingreso promedio de los hogares sea igual al promedio que nos da cuentas nacionales. Y la otra restricción es que la función resultante pase por un punto que establecemos a priori, que en este caso es el del 100 milésimo de los hogares con mayores ingresos que obtenemos de la información del SAT. Con eso garantizamos que la encuesta no se quede limitada al máximo del ENIC, sino que me dé una función donde se considere que por fuerza tiene que estar reflejado el ingreso de los ultra ricos. Dicho eso, que es lo que estoy presentando aquí, pues hacemos un ajuste de 4 distribuciones de probabilidad, elegimos entre ellas y en este caso la que se comportó mejor fue la beta generalizada tipo 2. En algunos trabajos, por ejemplo, se toma una forma funcional y se dice esta es la buena y no se hace una elección entre ellas. Aquí el criterio de máximo verosimilitud me permite encontrar la forma funcional que mejor funciona y entonces irme con ella. Entonces, algunas ventajas de esta forma funcional es que combina 3 fuentes de información, la ENIC, cuentas nacionales y la información de los ingresos de las personas con más dinero que reportan al SAT, que posiblemente le reporten de menos, pero que de todas maneras son ingresos muchísimo más altos que los ingresos más altos reportados por la encuesta. Y que permite que los datos hablen, no supone solo su reporte de truncamiento, reestima el ingreso a todo lo largo de la distribución y elige entre varias formas funcionales plausibles. Y entonces tenemos una distribución del ingreso que está ahora más cargada hacia la derecha, como se ve en la gráfica, que es la resultante de la aplicación de este criterio. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con la razón del decil 10 al decil 1? Bueno, con el modelo de máximo verosimilitud restringida, que es las barras azules, pues lo que en otro momento sería una razón de 22 veces del decil 10 sobre el decil 1, ahora vemos que el decil 1 cabría 54 veces en el decil 10 una vez que incorpora la información de los ingresos más altos. Aquí tenemos una comparación de la estructura por deciles de ingreso. Del lado derecho tienen el resultado de la encuesta tal cual la publica el INEGI y del lado izquierdo tienen el resultado del modelo. Entonces, digamos, mientras que los 5 primeros deciles representan en los resultados de la encuesta tal cual una quinta parte del ingreso total, con el modelo apenas llegan a un poco más de una décima parte del ingreso total. En cambio, el décimo decil, que con la encuesta estaría representando el 35.4% del ingreso total, ya una vez hecho el ajuste, vemos que el décimo decil concentra casi la mitad de la totalidad del ingreso. Es decir, el décimo decil concentra un poco más que los 6 deciles más bajos de la distribución del ingreso. Aquí está, digamos, un seguimiento histórico de este mismo trabajo. La razón por la cual empiezo con 2008 es porque desde 2008 tengo información del SAT. Y hasta 2014. Ahora,
lo que les muestro en esta lámina es cuáles serían los ingresos mínimos trimestrales para que podamos participar de alguno de estos grupos, ¿no? Entonces, vemos que en términos de millones de pesos, pues con 140,000 pesos ya estoy en el 1% más alto. Se habla mucho del 1%, pero realmente hay mucho más allá, una gran desigualdad al interior del 1% más alto, ¿no? Para estar en el 0.001% más alto, pues digamos que la cuota de entrada son 18.2 millones de pesos. Vean, aquí tenemos cuánto se lleva el 1% con mayores ingresos del ingreso total. Sí, parece que han perdido un poco, pero se siguen llevando cerca del 17% del ingreso total. Este 1%, 17% ingreso total, 18% más o menos es lo que tenemos a lo largo de los años. Si vemos ya no el 1%, sino el 0.1%, pues se lleva entre 5 y 6% del total. Y bueno, aquí tienen cuánto se lleva, decíamos, el 10% se lleva cerca de la mitad, el 1% se lleva el 17%, el 0.1% se lleva el 5.1% del ingreso y así sucesivamente. Entonces, si hacemos una división donde vemos el porcentaje del ingreso total en el numerador y el porcentaje de la población en denominador, esa razón debería ser 1 si a cada persona le tocara la misma proporción del ingreso total, si a cada hogar le tocara lo mismo, ¿ok? Sabemos que en el caso del décimo decil, la relación es 4.9, es 49.3 entre 10. Para el 1%, la relación es 16.8, se llevan 16.8 veces más de lo que les toca como porcentaje a la población. El 0.1 se lleva 51 veces más de lo que le tocaría en proporción a su representación de la población, el 0.01 140 veces, el 0.001 400 veces y el 0.0001 1000 veces lo que le tocaría como porcentaje de lo que le toca de ingreso respecto de lo que le tocaría si estuviera representado igualmente que su peso en la población. Entonces, aquí está la información también de 2014. Para acceder, digamos, al 10% más alto, tienes que tener un ingreso mínimo trimestral de 183,000 pesos. El ingreso promedio de este grupo es de 372,000 pesos. Y así vamos viendo para uno de cada 100, uno de cada 1,000, uno de cada 10,000, uno de cada 100,000, uno de cada millón. Para estar en este selecto grupo del uno de cada millón, para acceder a ese grupo, el mínimo es tener un ingreso de 94,5 millones de pesos al trimestre. Y el ingreso promedio de ese grupo es de 118 millones de pesos al trimestre. Hicimos algunos, supongo que nadie aquí en esta sala está en ese grupo. Hicimos algunos cálculos de pobreza, que no voy a tener demasiado en esto, pero que tienen, lo que buscamos es relacionar pobreza con desigualdad, ¿ok? Entonces, usamos las líneas de bienestar, la línea de bienestar, que es la línea de pobreza más, monetaria más alta de Coneval, y la línea de bienestar mínimo, que es la línea de pobreza monetaria más baja de Coneval, o de pobreza extrema monetaria. Entonces, lo que hacemos es una medición de FGT, donde ustedes saben FGT 0 es igual al porcentaje de personas pobres, FGT 1 considera la distancia promedio de las personas pobres respecto a la línea de pobreza y te da una idea de la brecha de pobreza, y FGT 2 te da una idea de la desigualdad al interior de las personas que están por debajo de la línea de pobreza y es un indicador sensible a la distancia máxima respecto de los más pobres en relación con la línea de pobreza. Entonces, tienen ustedes aquí esos indicadores y pueden ver que
sí, cuando uso el modelo, la incidencia de pobreza, el FGT0, sí es menor, pasa de 40 a 25% de los hogares. ¿Esto por qué? Porque no nada más tengo un problema de truncamiento, que me faltaban los hogares más ricos que ya tengo. Tenía también un problema de subreporte y encontramos que hay subreporte a lo largo de toda la distribución. Por supuesto, el porcentaje, no nada más el valor de subreporte absoluto, sino el porcentaje de subreporte se incrementa a medida que considero ingresos más altos. O sea, todos mienten, pero los más pobres mienten menos. Porcentualmente menos y por supuesto en términos absolutos menos. Pero eso tiene un impacto en la medición de pobreza y esta reconstrucción de la distribución del ingreso nos diría que realmente la incidencia de la pobreza es menor de lo que pensábamos. Ok, y ahí están algunas de las diferencias en esas incidencias a lo largo de los años, si lo que dice el modelo es cierto. Ahora, esto me voy a mover hasta acá. Digamos, voy a llegar a esta que es mi última lámina y quiero verla un poco con detenimiento con ustedes, porque en el primer renglón tienen el porcentaje de hogares con ingresos por debajo de la línea de bienestar. 31% en 2012, 2014, 25% en 2014. Hogares con ingreso por debajo de la línea de bienestar. Ahí tienen los millones de hogares, ahí está, realmente son miles, entonces son 7, casi 8 millones de hogares por debajo de la línea de bienestar en 2014, ¿no? 9 millones, casi 10 millones en 2012. Luego tienen el valor de la brecha de pobreza por hogar, que es la distancia promedio entre la línea de pobreza y el ingreso de las personas pobres, que es digamos, de 713 pesos en 2014 y de poco más de 1,000 pesos en 2012. Tenemos luego el valor de la brecha de pobreza total, que es la multiplicación del número de personas o de hogares por debajo de la línea de pobreza por la brecha. ¿Okay? ¿Cuánto me costaría sacar de la pobreza a todas las personas que están por debajo de la línea de pobreza? Y luego tenemos el porcentaje de hogares con mayor ingreso, cuyo ingreso es equivalente a la brecha de pobreza. Y entonces lo que vemos es que en 2014 con el 0.02% de los hogares tengo un ingreso tal que es equivalente al ingreso que necesito para sacar de la pobreza a todas las personas que están por debajo, que tienen ingreso, todos los hogares que tienen ingreso por debajo de la línea de pobreza y ponerlo igual al valor de la línea de pobreza, sacarlos a todos de la pobreza. Entonces, digamos, el mensaje de esto es que con esta reestimación de la distribución del ingreso, sí veo que hay una menor incidencia en la pobreza, pero también veo que hay una bastante mayor desigualdad y me encuentro con que la desigualdad es de tal tamaño que tan solo con el ingreso del 0.02% de los hogares más ricos, tengo suficiente para sacar de la pobreza a todos los hogares que caen por debajo de la línea de pobreza monetaria más alta de Coneval. Y bueno, pues yo con esto cierro mi presentación y pues quedo a sus órdenes para las preguntas y comentarios. Gracias.